Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Jóvenes, listos para conectar en la cultura radiofónica. Después de Genesis, aquí está Kenny Loggins, el maestro Kenny Loggins. Y ahora Bob Seger. Continuamos en la cultura radiofónica y ahora una canción que tiene mucho que ver con una especie de himno de libertad. De hecho, hay una frase fuerte, una palabra fuerte en la canción que dice, libérenla. Y la misma cantante también dice, libérame. Cuando platicó con el Washington Post, Roland Orzabal, sobre esta canción de Woman in Chains, dice, es un canto sobre la opresión de las mujeres en todo el planeta, pero también canta sobre la represión del alma femenina que puede surgir. Así que disfrútala hoy en el trayecto y ponte a pensar en estos temas de igualdad, como debería haber sido siempre, en este himno para estas cosas que no deberían de existir. Aquí está Tears for Fears, un clásico totalmente atemporal en la cultura radiofónica, Woman in Chains. Llegamos a la hora número 2 de transmisión. Primeramente, enviándote un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres con nosotros el día de hoy. Tenemos una gran plática para el trayecto. Te vas a sorprender de lo que llegamos a hacer con utensilios extraños para entretenernos de pronto en el día, en la tarde, en la noche. Lo que llegamos a crear. Hoy conéctate y platica con nosotros. Bienvenido. Estamos más vivos que nunca en la cultura radiofónica de clásicos para deslizar un poco la mañana en el tráfico de ciudades que nos sintonizan en cualquier parte del planeta. Grandes ciudades, saludos a toda la gente que está en Nueva York en sintonía. Cuídense muchísimo con este tema de la tormenta invernal. Parece un tema apocalíptico, frío, que crea un desierto. Qué ironía, ¿no? Bueno, pues en cualquier parte del mundo puedes levantar tu bandera. mmradio.com, enlazarte con nosotros, platicar, contarnos, decirnos y sugerirnos qué canción debe sonar. Hoy te queremos acompañar como siempre al aire. Bueno, avanzamos en el Ático Cultura Radiofónica y llegamos a la plática para el trayecto de este martes que vamos avanzando hacia la tierra del fin de semana, que ya queremos llegar. Y es una plática muy interesante que hace días surgió en la casa de ustedes sobre, pues siempre estamos platicando, nos vamos a la nostalgia porque la música nos lleva ahí. Es imposible si empiezas a poner un disco de vinil en tu casa y suena Fleetwood Mac y de repente te pasas a Def Leppard y de repente aterrizas con Judas Priest y luego regresas un poco a Tears for Fears y en la plática y los amigos surgen todas esas aventuras que llegamos a tener. Hay infinidad. Es un infinito donde nos perdíamos en las cuadras. Todo lo que hemos platicado a lo largo de este programa, que por cierto quiero agradecer. Ayer me encontré a 2 personas. Salí a desayunar aquí cerca y las 2 personas de diferentes lugares, en diferentes mesas, me saludaron, hablaron del programa y les agradezco lo que dicen de lo que platicamos cada mañana. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar un poco de esto, porque el tiempo para nosotros era muy distinto a lo que vivimos hoy. Y no hablo generacionalmente, hablo de nosotros por la edad. Porque conforme vas poniendo metas en la vida o responsabilidades o fechas para cumplir, sientes que el tiempo va volando, va más rápido, ¿no? Tengo una cita con el doctor el miércoles. Bueno, pues ahí hay un tiempo. Hay que juntar para esto el próximo jueves. Hay que hacer tal pago el viernes. Hay que ir a tal lugar la próxima semana, hay que planear el próximo mes en este tipo de cosas, en el negocio, en la calle, en el trabajo. Y así va la vida. Fecha tras fecha, trazo tras trazo, y se reduce el tiempo en el tema de la percepción. Pero cuando estábamos niños y jóvenes, no hombre, era todo lo contrario. Lo que queríamos era que el tiempo se acabara. Queríamos llegar rápido a ese momento en el que el tiempo no se perdía, sino simplemente lo podíamos usar de otras maneras. Bueno, eso nos da pie a lo siguiente. Los utensilios o artefactos que llegamos a hacer, a fabricar o a utilizar para entretenernos.
Miren, era tan simple. Desde una vara que te encontrabas cuando venías caminando de la escuela y te traías la vara. Yo me acuerdo que hacía un juego, no se vayan a burlar, pero hacía un juego muy raro que la vara la ponía en el suelo y la iba arrastrando hacia el frente. Y ya ven que entre algunas banquetas hay una especie de división que hace un bordo hacia abajo, ¿no? Una parte hundida. Entonces, lo que trataba de hacer es que la vara pegara en ese bordo y no se rompiera. Si llegaba hasta mi casa sin romperse, ganaba. Y luego lo fui haciendo con más amigos y ahí venimos todos con las varas por toda la avenida. No me acuerdo si era Ramberry o por ahí cerca de la casa, hasta que llegábamos a la Alameda Central. Íbamos con las varas tratando de que no se rompieran, ¿no? Y de repente escuchabas ¡chin! Y ya se me rompió la vara. ¿Qué inventaste? Ya sé que hay muchos juegos que hemos platicado aquí, las canicas, la resortera, el tirafichas, los carritos que hacíamos también, esos que andaban en las calles. Pero, ¿qué más hiciste tú que no has compartido con nosotros? ¿Qué utensilio llegaste a hacer, a fabricar diferente? Bueno, ya hemos hablado de que de pronto hacíamos un balón de fútbol del papel de aluminio que venía en la lonchera de tu amigo. Sí, ese que cubría los tacos que se iba a comer o el lonche que se iba a comer en el recreo. Era un artefacto perfecto para horas de diversión. Y ahí llegaba la imaginación a explotar prácticamente. Hoy todo está inventado, dicen algunos, y si no, se va a inventar con la inteligencia artificial. Y si no, simplemente es cuestión de preguntarlo y en un segundo recibirás la información. Es triste, creo yo, de alguna manera, porque el asombro se va apagando. El asombro se va despidiendo de la humanidad. Es extraño, porque antes, por ejemplo, visitar un lugar que nunca habías visto era un asombro total. Y hoy ya lo has visto todo. Si quieres ver un lugar, simplemente puedes accionar cualquier lugar a través de Internet y te va a llevar a la entraña de los lugares. Obviamente, no es lo mismo recorrerlo, pero ya el asombro de llegar a ver una montaña en Vietnam, ya el asombro de llegar a ver un lago en Suiza, ya el asombro de llegar a ver montañas como en los de la ciudad de Monterrey, ya no es tan fuerte o tan grande, porque ya todo se está viendo en segundos y la información es igual. Y nosotros hacíamos juegos, juguetes y todo tipo de cosas para asombrarnos. Y algo interesante, jóvenes, nunca dejamos de asombrarnos. Prácticamente cada mañana, cada salida, cada momento era una nueva aventura. Desde esa vara que me acompañó no sé cuántos días hasta que se rompió. Y muchas cosas más. Platica hoy sobre esos utensilios extraños que te dieron horas y horas de diversión en tu día a día. Compártelos en el ático. Sade, No Ordinary Love, en la cultura radiofónica. Bueno, empiezan a llegar ya las historias. De hecho, mi querido DJ que nos acompaña hoy en esta transmisión especial, Donnie DJ, me dice, Donnie, que él se entretenía emulando o haciendo películas de terror con sus primos, ¿no? Como zombies, se disfrazaban, buscaban hacer artefactos para hacer estas películas que supuestamente estaban filmando. Cada quien utilizó la imaginación como quiso durante estos días, estas horas, este tiempo. Me dicen, Carlos, saludos desde Ciudad Madero, estamos en sintonía, soy Edgar. Fíjate que me vinieron a la mente muchas anécdotas de niño cuando viajaba a ver a mis abuelos, aquí en el norte de Veracruz. Íbamos al rancho con los abuelos y con mis primos y jugábamos y hacíamos carreteras en la tierra. Y usábamos latas de sardinas con baterías dentro como si fueran camiones. Una chulada, me dice este escucha. Saludos y bendiciones, saludos de vuelta. Es que era de verdad lo mejor. Palos de escoba, Carlos. Yo me entretuve, me dice Raúl García, con cualquier cosa. Desde la capirucha hasta los palos de escoba, que era parte del juego, ¿no? Saludos de parte de René García, estamos en sintonía. Gracias. René, me dicen por acá, bazucas con latas y gasolina. Ah, esa no me la sabía. Dice Arturo, un cilindro largo con un agujerito al final. Estábamos locos, Carlos, de verdad. Es que cuando no había nada, ya habíamos jugado al soccer, ya habíamos jugado de todo. Me dice Carlos Perales que le mando un fuerte abrazo, mi querido Luis Carlos.
Yo recuerdo la capirucha, no sé si te acuerdas de ese juego, claro que sí. Era unos palitos o dos palos, uno chico y uno grande, que lo ponías y entre dos piedras. Bueno, mucha gente y así ibas avanzando. Saludos, mi querido Luis, gracias por la sintonía. Me dicen por acá, otro escucha, buenos días, mi estimado Carlos, excelente programa. Yo la manera en que me entretenía cuando me mandaban a la tienda era ir golpeando con las rodillas las primeras botellas de plástico. Sí, retornables, con eso me hacía más corto y menos aburrido el trayecto. Saludos de parte de Juan Vargas. Gracias, Juan. Buen día, Carlos, y a todos los fanáticos. Mis amigos y yo en los 90 jugábamos con una rueda o rin de bicicleta y lo empujabas con una rama o varita y lo impulsábamos por cuadras enteras, de ida y de regreso. Momentos que se tatuaron en mi alma prácticamente y en mi memoria. De mi infancia en Chiapas, ahí jugábamos de esta manera, me dice Benjamín. ¿Qué inventábamos, no? Carlos, cuando éramos chicos poníamos un botecito aplastado de una bebida a la llanta trasera de la bicicleta. Sí, eso era genial porque sonaba como si trajéramos una motocicleta. Íbamos felices recorriendo las avenidas en la Colonia Primavera, aquí en la ciudad de Monterrey, y sonaba genial el mofle de una motocicleta ficticia. Me dice Mario Gómez. Gracias, Mario, por compartir. Carlos, saludos de parte de Edgardo. De niño yo jugaba al carro de roles. Hicimos muchos carros de roles, que hacía con palos de escoba, una tabla grande, los roles, y bueno, eran momentos inolvidables. Carlos, buen día. Nosotros usábamos un palo de escoba con una horquilla amarrada con una liga. Era nuestro rifle. Y como parque, palitos de paleta. Fíjense que en mi barrio éramos una cofradía muy grande de vagancia. Y bueno, éramos muy buenos amigos, muy queridos amigos todos, cada quien con su personalidad. Pero había uno de ellos que coleccionaba carabinas y nos llevaba de pronto a la cacería. Y bueno, íbamos a recoger las cosas porque nunca cazamos realmente. Nos llevaban los papás a recoger los cartuchos de escopeta que caían, me acuerdo muy bien. Y él tenía, o empezamos a fabricar con mi querido señor Roberto. No es Beto Mentiras, es otro Roberto. Empezamos a fabricar los famosos tirafichas. Y él me acuerdo que hizo una estrategia e hizo una ingeniería para hacer los mejores tirafichas del mundo. Y entonces hacíamos grupos de 4 o 5 y en 2 bandos empezábamos a pelear a ver a quién le dábamos mejor y más fuerte. Carlos, buen día. Te platico que cuando estaba en primero de primaria llegué a jugar fútbol con un bote porque no había balón. Ese bote se llenaba de papel. Para los que se están imaginando ahorita cómo le hacían, bueno, era un bote de bebida, de un jugo muy famoso, y luego el plástico se llenaba de papel. Y dice escucha, Jorge Hernández, nos pasábamos todo el recreo jugando con ese bote. Y recuerdo como si fuera ayer, creo que nosotros no teníamos límites para jugar y usamos muy bien la imaginación. ¿Qué inventaste? ¿Qué inventaste que te decía tu mamá? ¿Qué hiciste? Te ponías a conectar cosas en los apagadores, a reparar según tú los vehículos de control remoto, a alterarlos. Todo esto ocurrió en nuestro tiempo, en nuestra transmisión. Hoy lo puedes compartir. Son historias tuyas y nuestras, de esta familia y cofradía que nos encanta enlazar cada mañana. El Ático se llama y es la cultura radial. En efecto, es día de los perfiles del Ático con mi querido brother Beto Garza, guitarrista, compositor, productor, escritor y buen amigo sobre todo. Querido amigo, hoy nos habla sobre Iggy Pop. Así que, adelante, mi querido Beto. Muchas gracias, mi estimado Charlie. Qué gusto saludarlos nuevamente esta mañana. Y efectivamente, hoy es el turno para hablar de uno de los íconos culturales y músicos más influyentes vivos hoy en día. Y nos referimos a James Newell Osterberg, mejor conocido como Iggy Pop, el padrino del punk. Ese músico extravagante e impredecible que se distinguía por todas sus ocurrencias en los escenarios. Y es que, ¿alguna vez se han preguntado cómo alguien que se lanzaba sobre vidrios rotos, se bañaba en mantequilla y aparte no usaba playera prácticamente nunca, siga vivo y más lúcido que muchos de nosotros? Bueno,
Iggy nace en abril del 47, creciendo en un parque de casas rodantes en el estado de Michigan, en los Estados Unidos. Creció siendo un estudiante ejemplar, inclusive alejado de todas las tentaciones de los adolescentes de esa época. Menciona que no fumó ningún cigarrillo sino hasta después de los 18 años. En el 67 formaría la banda The Stooges o Los Chiflados después de tocar como baterista durante su adolescencia. Banda considerada como un referente del garage rock y pionera dentro de la subcultura del punk. Agrupación que no lograría mucho éxito comercial durante sus 3 primeras producciones de estudio, pero que sin duda se ganaría una reputación debido a sus presentaciones violentas y ruidosas y gracias también, obviamente, al comportamiento extraño y extravagante de Iggy Pop en el escenario. Algo primordial para el éxito de The Stooges y luego de Iggy Pop como solista fue sin duda la amistad que llevó con David Bowie a partir del 71. Amistad que lo apoyaría en lo musical y en lo comercial, y también una amistad que los llevaría a irse a desintoxicar a la misma clínica en el 78. Importante por mencionar es que a Iggy se le atribuye el haber inventado en el 70 el stage diving, o lo que es lo mismo, el lanzarse al público en los conciertos, algo que hacía simplemente porque no sabía qué otra locura hacer en el escenario. Lo hacía como ritual artístico y confrontativo, y lo continuó haciendo hasta el 2010, año en que anunció su retiro de esa práctica, después de que en un salto en el Carnegie Hall en Nueva York, el público se apartó y él cayó azotando contra el piso o contra el suelo. Sin duda, otros tiempos y otros perfiles de fanáticos los que ocupan recientemente los primeros lugares pegados al escenario. Algo también relevante es el hecho de que se dice que no se ha puesto una camisa en los últimos 50 años, o más de 50 años, algo que es más un mito que una realidad. Pero lo que sí es verdad es que eso lo ha convertido en su uniforme oficial de vida, por razones algo raras, siendo algunas de ellas el hecho de que los faraones egipcios no usaban una playera, algo arriba, ¿no? Y eso lo inspiraba a no hacerlo. Y también como una rebelión contra los estándares de belleza de la industria. Hoy, a sus casi 80 años, Iggy Pop es el único que queda en pie de esa generación salvaje. Es alguien que colabora con marcas de lujo como Gucci, aunque sea difícil de creer, y que graba colaboraciones con estrellas de rock más jóvenes que lo miran o lo voltean a ver como un verdadero dios. Y es por eso que ahora continuamos con algo del legendario Iggy Pop, aquí en Classic 106.9 Monterrey, 96.1 Tampico y 93.9 Torreón. Bueno, el día de hoy platicando en la plática para el trayecto sobre los pequeños grandes utensilios que cambiaron nuestra vida para entretenernos. Compártelos con nosotros y sé parte de la transmisión más vivos que nunca. Lenny Kravitz again en la cultura radiofónica 9:58. Bueno, pues quiero mandarle un abrazo a David Alonso que está en sintonía, buen amigo. Lo vi el viernes en una comida y platicamos del ático. Básicamente, bueno, no del programa, sino de lo que hablamos en el programa, de viajar cada mañana a esos momentos que nos traen buena salud, porque de eso se trata el programa, conectarnos para hablar de ratos, de minutos quizá, o de horas o días enteros, que la vida era totalmente distinta. No digo que mejor o peor, sino diferente, sobre todo en el tema de la preocupación. Y hoy estamos hablando precisamente de cómo gastábamos el tiempo, porque lo que más teníamos era tiempo, íbamos construyendo cosas. Fíjense lo que me ponen acá. Me dice, Carlos, siempre te escucho, soy un fanático, muchas gracias. Aquí están 2 de los juegos que realizaba de niño con mis hermanos. Ojalá y puedas ponerlos al aire. Uno está construido con un pasador de ligas y un popote. Y que el otro con una cinta y un globo. Saludos. ¿Qué es? Ah, ya vi. El que tiene la cinta y el globo aventaba piedras, si mal no recuerdo. Y el segundo, que es como una especie de arpón, me imagino que era para cazar algo. ¿Algún insecto quizá? Gracias por compartirlo
a todos los escuchas que están en sintonía. Carlos, tuve la fortuna de fabricar papalotes. Era un tema porque tenías que ponerle una ficha o una piedra al final de la cola para estabilizarlo. Bueno, lo grandioso de nuestras propias creaciones es que la imaginación nos llevaba más allá, a convertirnos por un momento en técnicos quizá de algo. Carlos, ¿llegaste a usar estas tremendas armas? Sí. En la parte de arriba, lo voy a hacer el fin de semana con mis hijos. Es más, voy a hacer uno y les voy a disparar. Tomas la parte de arriba de un refresco, lo cortas, pones un globo amarrado, pones un pedazo de papel mojado o lo que tú quieras dentro y es una arma muy buena. Carlos, en el tema de hoy te platico que hacíamos cohetes con cerillos de cera envueltos en aluminio hasta la mitad del cerillo. Órale. Jugábamos, hacíamos un tripié con los cerillos y les prendíamos fuego al centro y al encender los cerillos provocaban impulso y ¿qué crees? Volaba nuestro cohete. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos más clásicos en la cabina central en esta transmisión, en estos tiempos, en estos momentos que lo que más atesoramos lo podemos recordar. Compártelo con nosotros, sé parte de la transmisión. El ático suena. Somos esa generación de la varita mágica en las calles, del fútbol, con un pedazo de plástico, de un aluminio que nos llevaba lejos, muy lejos de los cerillos que convertíamos en cohetes y barcos que navegaban cada vez que se inundaba la ciudad. Aviones creados por nosotros y piloteados también. Somos esa generación de la tierra, de los golpes, de las caídas, levantadas, de ir y venir, de caminar, correr, soñar y nunca dejar de reír. Somos la generación que hoy está más viva que nunca, que sostiene prácticamente el mundo. Así que conéctate hoy, cuenta tus historias. Hay muchísimo que hacer, mucho que platicar y más que compartir en el ático. Lo que llegamos a hacer o construir o utilizar pequeños grandes utensilios que cambiaron nuestras horas, ¿no? En la infancia, la adolescencia. Hay una cantidad enorme de historias que nos llegan hoy a través de nuestro WhatsApp 8123-19-1069 y todo el mundo a levantar su bandera y a conectarse con Aerosmith. Ride the Wind con Poison en la cultura radiofónica, más vivos que nunca, 10:22. Bueno, pues hoy estamos yendo en el tiempo, la imaginación, a los espacios en los que queríamos llenar todo con un juguete o con un utensilio que acabamos de inventar. Y no solo eso, juegos también. Fíjense que me dieron una idea muy buena para la plática de mañana. Mañana la vamos a lanzar. Carlos, saludos. Yo hice uno que le llamé avioncitos. En una hoja dibujábamos unos avioncitos. Tenías que dibujar ya sea 10, 5 o 15, los que tú quisieras. Y en la mitad de la hoja la doblabas y quedaban no muy recalcados. Y también tu amigo hacía lo mismo en su mitad. Y se hacían como una especie de guerras espaciales entre aviones. Marcabas un punto contra otro y luego doblabas. Ese es muy bueno. Sí me acuerdo muy bien que tenías que ponerlo un poco fuerte para que cuando doblaras se marcara en la otra parte de la hoja, ¿no? Si mal no recuerdo, avioncitos de guerra creados por nosotros. Oigan, están llegando muchas historias, muchas gracias. Carlos, en mi calle o en mi cuadra nos juntábamos alrededor de 15 niños y niñas y de repente todos nos pusimos a utilizar un envase de plástico en nuestras bicicletas y las convertimos automáticamente en minimotos, así que teníamos el ruido a todo lo que daba. Carlos, buen día. En mi primaria recuerdo que un simple envase de plástico era la diferencia. O de refresco, era nuestro balón de fútbol. Cuando no teníamos para uno de plástico, subías a la azotea y buscabas. Y al terminar el receso, sonaba la marcha de Zacatecas y entonces se convertía todo en juegos de fútbol americano. Saludos a todos de parte de Pedro. Gracias, Pedro. Carlos, yo hacía con el palo de escoba un tirafichas. Saludos, Daniel. Fuerte abrazo. Los tirafichas fueron mágicos. Ojalá y un día podamos dar una especie de tutorial del carrito de roles y de un tirafichas. Yo ponía las figuras de He-Man y de otras caricaturas en alguna parte y jugaba a aventar las piedras para tirarlas. Y ahora que veo cuánto están valoradas, me arrepiento muchísimo, me dice Ricardo. Sí, Ricardo.
Debimos haber guardado todos nuestros muñecos de acción o figuras de acción de la Guerra de las Galaxias, de He-Man y todo esto. Carlos, soy Alfredo Orozco. Recuerdo que hacíamos una especie de flechas con pasadores para el cabello, de esos negros que tienen una gomita en la punta, sí. Quitábamos la gomita de una de las patitas y doblada la otra parte por la mitad. Y la que quedaba completa la limábamos un poco las orillas para dejarle como una punta, ¿no? Luego metíamos el pasador en un popote y lo amarrábamos muy fuerte. Fíjense todo el proceso, a una liga. Y ya con la ficha lista la lanzábamos, con la flecha lista, la lanzábamos con una liga entre los dedos. Y de pronto salía la flecha a todo lo que daba. Era una especie de arco en miniatura. Carlos, mi hermano y yo hacíamos los tirabolitas con el pico de una botella. Me dice Rogelio. Saludos, mi querido Rogelio. Carlos, soy Marisela, te saludo. Mientras realizo mis quehaceres hogareños, mi hermana me decía que yo tenía una gran imaginación para jugar, que hasta las piedras las hacía hablar. Me acuerdo muy bien un día que se me ocurrió hacer una especie de figuras con las ramas de un árbol, y en ese momento no recuerdo cómo se llamaba el tipo de árbol, de los que dan muchas bolitas verdes. Con esas que tenía mis muñecas, pero yo pasaba horas jugando con esas ramitas, hacía una comunidad prácticamente, es decir, hacía mis propios árboles parlantes, dice nuestra querida escucha esta mañana en el ático. Buenos días, Carlos, soy Juan Saucedo. Fíjate que ahí, en el barrio donde yo me juntaba de chico, de pequeño, nos juntábamos y jugábamos con llantas de carros de todos tamaños, chicas, grandes, medianas. ¿Nunca los han aventado dentro de una llanta de tractor? A mí sí, por eso quedé así. Bueno, me dicen por acá, Carlos, era muy divertido el carretón de Valderos hace 50 años. Toda la banqueta era nuestra calle, ¿no? Y el que llorara o que dijera algo porque se cayó, le iba muy mal. Saludos, estamos escuchando en Córdoba, Veracruz. Bueno, pásame tus ideas para ver si este fin de semana fabricamos algunas cosas con nuestras manos, tiempo y, por supuesto, con nuestra imaginación. Así que sigue en sintonía del ático. Cuéntanos tu historia, tus juegos, cuéntanos también lo que inventaste o ese pequeño utensilio que te sirvió horas y horas y horas para divertirnos. Esto es Classic, transmisión global. Y si de pronto una tarde lloviera mejor, me dice el buen César Tiberio, nosotros hacíamos carros de roles, limusinas, de todo y nos dábamos unos golpes bien divertidos. Bueno, de eso se trataba, ¿no? De salir, estar en las avenidas, prácticamente en la cuadra, día y noche. No salíamos, pues, de la cuadra, de la calle, de la esquina, ¿no? Y luego empezamos a inventar más y más cosas. Y era genial. Nos juntábamos y planeábamos todos, los amigos, lo que íbamos a hacer y realizar. Hoy compártelo esta mañana en esta grandiosa reunión de la plática para el trayecto. Qué gran clásico que siempre cae bien, las señales de Tesla, en esta gran versión a través del ático Cultura Radiofónica. Y bueno, seguimos recibiendo tus historias esta mañana, bien conectados en el enlace global mmradio.com para Classic Monterrey y Tampico. Bueno, me dicen por acá, Carlos, soy Edgardo, nosotros atrapábamos insectos coleópteros y les amarrábamos un hilo en una pata. Mucha gente hizo eso, ¿no? Para verlos volar y lo traías como mascota así volando el insecto por todos lados. Había unos primos que ponían las famosas chicharras, que antes había muchísimas. Cuando era niño en la Alameda había muchas chicharras, no sé si todavía suenen. Y había incluso luciérnagas. Caminabas en la tarde-noche y veías todo eso iluminado, precioso, ¿no? Y los sonidos. Y la frescura de los árboles enormes que alguna vez existieron ahí, que hoy pues ya no queda nada prácticamente. Carlos, en 1974, en mi tiempo de primaria, jugábamos a la famosa capirucha, a las escondidas, y bueno, nos metimos a esa llanta en el camión, alguien de nosotros, y lo rodamos por toda la calle. Agradezco a Dios esa época. Saludos a todos de parte de Hugo. ¿Han visto ustedes la película Take Me Home Tonight? Muy buena película que está basada totalmente en los 80. Bueno, al final, hay una parte de la película en donde van a lanzar a alguien en una esfera, como si fuera una rueda. Véanla. Aparte, la banda sonora es genial. Take Me Home Tonight. Buenos días, Carlos. Acá nosotros, como tenemos dos laderas o bajadas que dan al río La Talavera o La Talaverna, a veces nos metíamos en un tambo
Y a veces en una llanta gigante y hasta abajo. ¡Qué locura, eh! Y si lo hacías directo hasta el río, bueno, que era de color rojizo naranja, te dabas un buen chapuzón entre raspones. ¿Cómo te reías? Pero fíjate, hacías esas locuras y el que iba adentro iba risa y risa. Y los que estaban afuera se estaban riendo más. Y cuando te caías y te pegabas, estábamos mal. Salías golpeado y raspado y quizá con algo de sangre. Y estabas riéndote de lo que estaba pasando. Bueno, no sé, algo nos hizo daño, pero eso nos forjó mucho en el carácter. Por eso hoy esta generación no entiende muchas cosas. Nosotros no entendemos muchas cosas de lo que ocurre y preferimos irnos a esos tiempos, ¿no? Soy Julio, a mí se me ocurrió contarle, más bien conectarle luces de LED a un póster de tráiler y conectarlo a las bocinas de una consola. Primero a todas de un lado y después se me ocurrió intercalarlas, unos LEDs por cada bocina. Y era muy padre verlas en las noches cómo se iluminaba. Saludos desde Tampico. Llegaron a vender pósters así, ¿se acuerdan? Con pequeñas luces. Estaba el tráiler gigante y en la parte de arriba estas luces rojas, ¿no? Creo que por alguna vez lo llegué a ver por ahí. Carlos, soy Salvador Rivera. No sé si le pueda llamar divertido o maldad, pero hacíamos el famosísimo matagatos. Eran popotes duros con agujas y ligas y los lanzábamos. Y también para matar a las tortolitas, sí es cierto, buscábamos todo eso. Carlos, un bonito recuerdo de mi infancia era cuando jugábamos en un ring o con un ring de bicicleta rodada número 28, empujándolo con un alambre de aproximadamente 1 metro de largo, con una onda al final que embonaba con el ring para hacerlo rodar. Bueno, ahí la magia o la ganancia era que no se cayera. Ibas horas y horas con el ring, vueltas y vueltas. Carlos, buenos días. Mi hermano y yo con una caja de zapatos simulando la pantalla de televisión con 2 lápices, uno de cada lado de la caja, enrollábamos las estampas pegadas en línea del álbum del Chavo del Ocho. ¡Qué buena idea, eh! Es decir, una televisión físicamente con una imagen tras otra de las estampas, me dice Betty Perea. Era un minicine. Le dábamos vuelta al lápiz y se iban corriendo las imágenes. No sabes, Carlos, las imágenes, cómo nos llegamos a divertir muchísimo. Y nosotros lo que hacíamos era reproducir las voces de cada personaje. ¡Qué genial! Usé un vástago de llave de paso, un clavo y un hilo de cáñamo para hacer un tronador de cerillos fulminante. Y aquí te envío la fotografía. Aquí me explican cómo se hace. Se pone el centro de una cabeza de cerillo y el clavo lo presiona el hilo que está amarrado en la cabeza del clavo y la punta entra donde va el empaque, que ya tiene la cabeza del cerillo. ¿Sí entienden? Bueno, los que vean YouTube hay tutoriales para el tema, me imagino, hoy día. Carlos, excelente música. Con el papel que dividía las galletas de surtido hacíamos puentes colgantes para los carritos. Órale. Carlos, soy Oscar de los Santos. En mis tiempos lo que fabriqué para divertirme fue algo muy sencillo. Usaba la plastilina y así la figura que yo hacía era como de un cono y hacía de todo tipo y le ponía 2 fichas y se deslizaba muy bien en el piso, fíjate. Y era mi carro chocón y ya lo estrellaba contra la pared y como era de plastilina pues se abollaba, lo podías destruir y volver a hacer. No sabes las horas que me pasaba jugando. De pronto llegaban mis primos e hicimos lo mismo. Qué momentos, ¿no? Carlos, buen día. De niño jugábamos juegos, pero el más sádico y que más me gustaba era la guerra de cadillos. Andábamos en equipos y nos aventábamos las ramas de cadillos. Oigan, eso sí está muy, muy doloroso. Era divertido y doloroso. Nadie podía llorar, solo se podía reír. A pesar, el cadillo es bien duro, ¿eh? Fíjense, me está diciendo otro escucha acá, ¿cómo olvidar las guerras de cadillos? Sí, era un tema, todo lo que inventamos para pasar el tiempo. Bueno, ¿dónde comunicarte? ¿Dónde enlazarte? Mis redes están a tus órdenes. Carlos Garza, locutor, se me fue, en mi canal de YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. Ahí estamos conectados. Y por supuesto, aquí en el ático, 81 23 19 1069. Salir a la calle con una sola idea, divertirte, pasar el tiempo, que volaran los minutos. No importaba lo que íbamos a hacer, era un club de amigos. Yo creo que más lejos, un club de hermanos. Y nos cubríamos. Si alguien decía una mentira, cubríamos la mentira. Si a alguien le pasaba algo, lo ayudábamos de inmediato. Si alguien iba a pelear, éramos los primeros en la fila. El ático de Classic. Una de las mejores voces de la historia, Gary Sharon y Extreme y Wholehearted, para llegar al final del programa el día de hoy.
en donde hemos platicado sobre los utensilios que llegamos a fabricar o a utilizar para tener días y horas grandiosas. Me dice por acá otro escucha, en mis tiempos de niñez hacíamos zumbadores con una corcholata y la aplastábamos que quedara totalmente plana. Se hacían 2 hoyos en medio, poníamos un hilo y nos hacíamos nuestro juguete. ¿Cómo nos divertíamos? ¿Se acuerdan de los teléfonos que llegamos a hacer como experimento en la escuela? Un vaso de plástico conectado con un hilo de un lado a otro y empezabas a platicar y en el hilo se transfería la voz y nos pasábamos también momentos inolvidables. De verdad se quedan muchas historias en el tintero, gracias. Buen día, con el periódico viejo tomábamos una hoja, juntábamos las esquinas, formábamos un globo, le dábamos vueltas como un torniquete a las puntas para que no se abriera. Y en el torniquete prendíamos con un cerillo y cuando se hacía carbón, empezaba a elevarse. Yo me acuerdo perfecto de eso, haz de cuenta que lo ponías así, como si fuera una especie de globo abierto, lo prendías en la parte de abajo y empezaba a volar. Era genial. Gracias por recordarlo, Luis. Gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, Carlos, buen día. Yo hacía un teléfono con 2 vasitos de hielo seco. Así es. Y un hilo de trompo, de coser o algo, y ya tensabas y la voz llegaba muy bien, Y también hacíamos un cohete con el empaque de los cigarrillos. Aquí te mando una fotografía. Venían dorados o color aluminio con 3 cerillos. Y quedaba de esta manera nuestro cohete. Bueno, pues quedan muchas historias. De verdad, gracias a Alicia Morales, gracias a la gente de Toluca que está en sintonía. Felicidades por el programa, gracias. Recordar es vivir, como dicen así, hay que recordar esos tiempos. Por eso somos inmunes, porque andábamos en cualquier lado, entre la tierra, el óxido, la basura, las calles, y no nos pasó nada. Y jugábamos en todos lados, me dice nuestro querido escucha desde la ciudad, desde Toluca, donde está en sintonía con nosotros el día de hoy. Bueno, pues, llegamos al final. A veces cada programa queda una nostalgia muy fuerte. Me lo han dicho cada vez que me encuentro muchas personas, cada vez más personas que nos sintonizan y me dicen, Carlos, cada vez que se termina el programa, pues te quedas con buen sabor de boca y una sonrisa, ¿no? Pero también la nostalgia de lo que ya pasó. Y llega eso en la mente a pensarse si pudiéramos de alguna manera regresar en el tiempo. ¿Lo podemos hacer? ¿Quién detiene la imaginación? Pásenla genial. Esto es el Ático en Classic